Gracias por preferirnos con la objetividad que nos caracteriza en su sexta temporada Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosagna Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. La Asociación de Bancos Comerciales calificó como un grave error aplicar un impuesto al retiro de dinero en efectivo en las instituciones financieras y advirtió que el gravamen impactará negativamente en quienes viven de las remesas e implicará un costo adicional para los clientes bancarios. Por otro lado, 5 empresas remesadoras encabezadas por Remesas Bimenca, Caribe Express, Remesas Dominicanas, Banco Unión y Agente de Remesas y Cambios Ibao Express, que manejan más del 85% de las divisas por concepto de remesas que ingresan al país, expresaron su preocupación ya que retiran de los bancos un promedio de 300 millones de pesos diarios para ser entregados a beneficiarios de remesas, por lo que con el nuevo impuesto pagarían casi 13.5 millones de pesos mensuales. La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo sugirió una emisión especial de bonos para impulsar los cambios tecnológicos que requiere el sector eléctrico, incluyendo la telemedición. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día lunes, como todas las semanas, Ezequiel Molina, de quien les habla, Luis Núñez, junto con Rosagna Ruiz, que está por integrarse. De nuevo estamos con ustedes para compartir el contenido de este programa impositivo del día de hoy. Estamos hablando de una semana que comienza con temas muy caldeados y con un ambiente bastante agitado en torno a esta propuesta de reforma tributaria que ha sido sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional con la finalidad de recabar o de aumentar los ingresos fiscales con los cuales poder cumplir las metas acordadas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como ya nosotros hemos dicho en varios programas anteriores, llevamos casi 2 semanas tratando esta temática. Esta propuesta realmente no era una propuesta que se estaba esperando que ocurriera. Surgió casi de sorpresa como resultado de la última visita realizada al país por el Fondo Monetario Internacional o por su representación, en la que se discutió entre esa misión y el equipo económico del gobierno la nueva carta de intención para la continuación del acuerdo con ese organismo. Se encontró que había un faltante, que había un déficit fiscal y que había la necesidad de aumentar los ingresos para cumplir esa meta, incluyendo todo el efecto que ha tenido sobre la economía nacional, este choque externo que representa el precio del petróleo y otras materias primas, y por otro lado, una cierta caída en los ingresos proyectados por el Estado para lo que va de este año. Entonces el fondo y las autoridades que estuvieron tratando hasta el último momento de no hacer una nueva reforma tributaria, al final tuvieron que llegar a la conclusión de que esta era necesaria, porque de lo contrario se iba a crear una situación bastante complicada. Vamos a tener que darle término al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque ese organismo no iba a aceptar otra cosa que no fuera lo que se ha propuesto al Congreso. Y entonces ya sabemos todas las implicaciones que tiene una ruptura del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en términos de la incertidumbre que se crea, la salida de capitales, la desestabilización de los precios internos. Y todo esto realmente quien lo paga en mayor medida es el consumidor de clase media y el consumidor de clase baja. Y entonces aquí lo que se planteaba y se ha estado planteando era si no hacer la reforma o permitir que el acuerdo se rompiera, qué cosa era mejor de las dos opciones. Todo el mundo obviamente le critica al gobierno que no ha sido austero en el gasto, que le ha faltado
iniciativa para reducir el gasto, pero al final de cuentas todos estamos de acuerdo en que hay que preservar la estabilidad macroeconómica y de eso es que se trata. La reforma original que fue sometida al Congreso por el Poder Ejecutivo fue sometida a análisis por una comisión del Senado, de hecho fue por una comisión bicameral, o sea, de ambas cámaras, para modificarla en el sentido de que si bien se lograra la inyección de recursos deseada, se afectara lo menos posible, de acuerdo a lo que ha dicho el Congreso, a la clase media y a la clase más baja de la población con los impuestos que finalmente hubiera que imponer. Entonces, aquí es donde está planteada la discusión. Ya el Senado hizo una primera aprobación en 2 lecturas consecutivas de un proyecto totalmente, prácticamente reformado, y ahora se plantea que esto concluya en la Cámara de Diputados, pero entre todas las modificaciones que se hicieron, quedó una que es un impuesto a las operaciones de efectivo, a los retiros de efectivo de las cuentas de los bancos, sobre todo aquellas que sean por encima de los 10,000 pesos. Entonces aquí se ha planteado una gran discusión porque se trata de un impuesto que realmente tiene mucha tela por donde cortar, y esto es lo que se plantea, don Ezequiel. Buenas, amigos, gracias por estar con nosotros y compartir la próxima hora de su tiempo. Ciertamente, Luis y amigos televidentes, yo estoy totalmente sorprendido y totalmente en desacuerdo con la aprobación del 1.5% de retiro en efectivo de los bancos a partir de 10,000 pesos. Porque yo decía, Luis, y tú lo sabes, que hasta en los cambios de segmento, en el tiempo de anuncios, nosotros decíamos que este paquete fiscal no le hacía tanto daño al pueblo, a la gente pobre ni a la clase media. Entonces yo digo ahora, pero ¿por qué tenían que meter el 1.5% o el 2% que era la propuesta del CONEP? Y voy a responsabilizar al CONEP de este impuesto, porque eso no estaba en la mente de los legisladores. Ellos hicieron esa propuesta para que le quitaran el 10% de los dividendos y que no sea un anticipo, y eso no está correcto, porque eso es un sacrificio fiscal que teníamos que hacer todos los que tienen más posibilidades. No es posible cambiar el 10% de los dividendos a un 1.5% de retiro en efectivo, porque eso afecta mucho. ¿En qué sentido afecta? Y eso la Asociación de Bancos Comerciales lo explica muy bien en la publicidad que hizo hoy. Fíjense, cuando las remesas de este país son muy importantes para incluso atomizar la situación social que tienen muchos dominicanos. Los dominicanos que viven en el extranjero actualmente están haciendo un sacrificio mucho mayor que lo que hacían antes, porque la situación mundial está en todos los sitios. Donde quiera que haya un dominicano, esos países también están con un poco de recesión, un poco de resentimiento económico. Entonces, ellos hacen su esfuerzo para que esos familiares que no trabajan, que no tienen posibilidades, que incluso son muchos envejecientes, que son padres de esos dominicanos ausentes, ahora van a ser gravados. Pero ¿cómo es posible que los empresarios del CONEP puedan entender que es mejor, socialmente hablando, un impuesto de retiro efectivo a partir de 10,000 pesos que dar el 10% de los dividendos? Pero es que no solamente se pueden hacer las cosas de acuerdo a cómo te perjudique o te beneficie una medida. Hay que ver eso más allá. Hay que mirar al otro lado de la calle, a la acera de enfrente. Usted no se puede nada más mirar desde su propia acera. Yo creo que en la posición de la Asociación de Bancos Comerciales es muy, muy correcta, muy clara. Está mal ese impuesto. Yo espero que en la próxima lectura o el miércoles definitivamente eso no sea aprobado, Luis. Fíjese que este impuesto, de acuerdo a cálculos que ha hecho la propia Asociación de Bancos, solo le generaría al Estado unos 600 millones de pesos,
que no es nada comparado con todas las complicaciones que va a tener el impuesto, y que si tú lo valoras bien, van a crear ahora mismo una serie de situaciones. La Asociación de Bancos y las empresas remesadoras también han hablado de esto públicamente, y así también las empresas intermediarias cambiarias han planteado la inquietud sobre las implicaciones de este impuesto. Recuérdate que nosotros hace años que venimos aquí criticando el impuesto a las transacciones y a las transferencias bancarias, que era de un 1.5 por mil, y que en esta reforma, en el proyecto original, se propuso que se desmontara en 2 años, porque realmente era un impuesto sumamente distorsionante. Entonces, en lugar de apoyar esa propuesta de que ese impuesto tan distorsionante sea eliminado, parece que el CONEP ha entendido para que la mantenga, que se mantenga y se aumente con este impuesto a los retiros. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es que se piensa en este país? Usted va a crear una situación. Mira, el comunicado de la Asociación de Bancos dice las implicaciones que tiene. Primero, crea un costo adicional a los clientes de los bancos que tienen que hacer retiros en efectivo para el desempeño de sus actividades productivas. Esa es una. Atenta directamente contra el 40% de las familias dominicanas que viven de las remesas y que se verán afectadas por una disminución de sus ingresos. Imagínense ustedes. Es un retroceso que desincentiva la bancarización, es decir, el uso de la banca por parte de los ciudadanos, y estimula la informalidad de la economía, y a la larga afecta la recaudación misma del impuesto, porque en la medida en que las operaciones se van... Pero óyeme esta también, Luis. Cuando tú comienzas a hacer retiro en efectivo, aquí, después de 10,000 pesos, hay muchas personas que ganan más de 10,000 pesos. Y hay otros que ganan 35,000 y 40,000 pesos. Supuestamente que ya su dinero ha sido grabado a partir de 31,000 pesos. Entonces, cuando vaya a retirar su dinero también, va a tener que pagar también tiene que pagar el 1.5. Pero oye, esto aumenta el número de operaciones bancarias, porque ahora la gente lo que va a hacer es a 10,000 pesos va a retirar. Bajar, no retirar más de 10,000 pesos, sino lo que se llama fraccionar las operaciones y crear perder situaciones. Tiempo también. Obliga a la readecuación tecnológica. La banca ahora va a tener que readecuarse en su tecnología, lo cual implica que eso lleva un proceso larguísimo que va a retardar la aplicación de la medida. Pero yo voy a decir algo aquí un poquito, diríamos, lamentable.